Bien, buenos días. Vamos a empezar corrigiendo los ejercicios de la tarea. El primero de ellos nos dice que un hilo de corriente I cruza perpendicularmente el plano del dibujo. En el punto P1, situado a una distancia D del conductor, pues ahí vemos según el dibujo que el campo magnético vale 8 microteslas. Es decir, 8 por 10 a la menos 6 teslas. Dibujar la dirección y el sentido del campo en el punto P2, situado a una distancia 3/4 de D de P1. Bueno, pues si utilizamos la regla de la mano derecha, vemos que al ser la intensidad, como la intensidad es saliente, ¿vale? Como es saliente, entonces tiene que crear un campo que en el punto P2 tenga un sentido perpendicular a la dirección que los une y con esa dirección que os pongo ahí, B2, ¿vale? Entonces, ¿cómo poder calcular el campo B2? Bueno, pues para calcular el campo B2, previamente tenemos que saber cuál es la intensidad que circula por el cable I. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues a través del valor de B1, ¿vale? Bueno, nos dicen que B en el punto 1 es 8 por 10 a la menos 6 teslas. Y nosotros ya hemos estudiado cuál es el valor de un campo magnético que crea un hilo de corriente a cierta distancia de él. El valor de ese campo magnético es mu partido de 2pi por la intensidad que circula por el hilo entre la distancia que lo separa. Por lo tanto, el campo B1, que son 8 por 10 a la menos 6 teslas, será igual a mu 4pi por 10 a la menos 7, dividido entre 2pi por la intensidad que circula por el hilo entre la distancia a la que está el hilo. La distancia a la que está el hilo es D. No nos dicen cuánto vale, pues es D. Lo dejamos ahí y ya veremos si podemos seguir avanzando. Por lo tanto, la intensidad será, despejamos de toda esa ecuación, y es 8 por 10 a la menos 6 por 2pi partido de 4pi 10 a la menos 7 y por D. Esto nos da 40 por D, amperios. ¿Vale? 40 por D porque no sabemos a qué distancia está. Entonces ahora, conocido el dato de I, vamos a calcular cuál es el campo en el punto 2. Lo primero que tendremos que saber es a qué distancia está el punto 2 del cable I. Entonces, nos dicen, copio aquí el triangulito que aparece ahí, aquí estaría I, aquí estaría el punto 1 y aquí estaría el punto 2. Entonces nos dice el enunciado que el punto 1 está situado a una distancia D de I y el punto 2 está situado a una distancia 3/4 de D de P1, que sería esa distancia ahí. Entonces necesitamos conocer lo que valdría la hipotenusa de ese triángulo. La hipotenusa de ese triángulo es D al cuadrado más 3/4 de D todo ello al cuadrado en su raíz. Es decir, la raíz de D cuadrado más 9/16 de D al cuadrado. ¿Vale? Es decir, 1 más 9/16, eso son 25/16 de D al cuadrado. Y eso es en una raíz, tenemos que va a ser 5 cuartos de D. ¿Vale? 5 cuartos de D. Esa sería la distancia, esta de aquí arriba. 5 cuartos de D. Por lo tanto, el campo magnético B2 será mu 4pi 10 a la menos 7 entre 2pi por la intensidad que circula por el cable. La intensidad la acabamos de calcular, 40D, entre la distancia a la que está 2 del cable, que es el que va a generar el campo, que es 5 cuartos de D. Fijaros que D y D se van a ir y me va a quedar la solución que estoy buscando, que es 6,4 por 10 a la menos 6 teslas. Siguiente ejercicio, dice, sea un hilo recto recorrido por una corriente eléctrica I. Una carga eléctrica negativa se mueve paralela y próxima al hilo en el mismo sentido que la corriente. Indicar si será atraída o repelida por el hilo. Bueno, vamos a ver un dibujo. Tenemos nuestro hilo de corriente, le vamos a dibujar vertical, ¿vale? Con una intensidad hacia allá, y una partícula que se va a mover con una velocidad paralela al hilo y hacia arriba. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, este hilo de corriente
genera un campo magnético que se mueve pues, en esta dirección. ¿Vale? Es decir, sería saliente por la parte izquierda y entrante por la parte derecha. En el punto donde está situada la carga, se genera un campo entrante. Por lo tanto, aplicando la regla de la mano derecha, fuerza y VB, ¿vale? Aplicando la regla de la mano derecha, que en este caso es la ley de Lorentz. Fuerza magnética es QV producto vectorial B. Bien, esta partícula sufriría una fuerza que iría en la dirección izquierda, iría hacia allá. Pero ¿qué ocurre? Fijaros, nos dice una carga eléctrica negativa. Como es negativa, entonces la fuerza está aplicada hacia la derecha. ¿Qué le va a pasar entonces a esta carga negativa? Que va a ser repelida por el hilo. ¿Vale? Hará un movimiento así y se alejará del hilo de corriente. Vamos con el siguiente. Dice, se disponen dos hilos paralelos, infinitos, separados, una distancia d. Pues los dibujamos. Dos hilos paralelos, infinitos, separados, una distancia d. De forma que por uno de los conductores circula el triple de corriente que por el otro. ¿Vale? Entonces, por uno circula una corriente I1 y por otro una corriente I2, que es 3 veces I1. Teniendo en cuenta que ambas corrientes circulan en el mismo sentido, pues por ejemplo hacia arriba y hacia arriba, ¿vale? Calcular entre ambos hilos y el plano en el que se encuentran el valor de B en el punto medio de ambos hilos. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues si están separados una distancia D, la dibujamos, D. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, para el primer hilo, vemos que el campo eléctrico es saliente por la parte izquierda, entrante por la parte derecha. Este sería para B1. Saliente por la izquierda, entrante por la derecha. Para B2 tenemos que sería saliente por la izquierda, sale del papel por la parte izquierda del hilo y entra en el papel por la parte derecha del hilo. Por lo tanto, en el punto medio entre ambos, ahí situada una distancia de medios de cualquiera de ellos, el campo que genera 1 es un campo entrante, B1 es entrante, campo que genera 2, B2 es saliente. ¿Vale? Pues vamos a calcular el valor del campo. Lo más lógico es que si B2 sea más grande, porque como la intensidad 2 es más grande que la 1, entonces B2 seguramente va a ser más grande. El campo total va a tener la dirección de B2. B total será B2 menos B1. Esto es mu partido de 2pi por I2 partido la distancia que hay desde el hilo 2 hasta el punto que es de medios menos mu partido por 2pi por I1 entre la distancia que también es de medios. Bueno, es decir, mu partido de 2pi, I2 es 3 I1 entre de medios menos mu partido de 2pi por I1 partido de medios. Fijaos que aquí hay un montón de cosas que son factor común. Mu partido de 2pi por I partido de medios. Y me queda 3 menos 1. Es decir, este 2 que está dividiendo lo subo, me quedaría mu partido de 2pi por I partido por D, y 2 que multiplica 3 menos 1, que es 2, luego sería por 4, que es el resultado que nos da el libro. ¿Vale? Bien, apartado B, dice los puntos en que el campo B es nulo. Bueno, pues lo vamos a hacer aquí arriba. Vuelvo a hacer el dibujo. Tenemos dos intensidades circulando en el mismo sentido, I1 y la 2, que es 3 veces I1. Entonces, hilo 1, campo que crea saliente por su izquierda, entrante por su derecha. Hilo 2, campo que genera saliente del papel por su izquierda y entrante por la derecha. Entonces, puntos en los que se puede anular el campo, pues ya vemos ahí que solo hay una zona, que tiene que ser la zona entre ellos. ¿Vale?
Entonces vamos a decidir una distancia, por ejemplo este va a ser la distancia x a la cual se anula respecto del hilo 1 y esta va a ser la distancia de menos x, porque toda esta distancia es d. ¿Vale? Y vamos a plantear. Entonces, en el punto en el que se anula, el campo 1, que es entrante en el papel, tiene esta dirección, el campo 2, que es saliente del papel, tiene esta dirección. Entonces, en el punto en el que se anulan, los campos se igualan en módulo. Mu partido de 2pi por I1 partido la distancia a ese punto que es x, esta x, tiene que ser igual a mu partido de 2pi por I2, que es 3 veces I1, dividido entre la distancia, que es d menos x. Y resolvemos esta ecuación. Mu partido de 2pi se va con mu partido de 2pi y partido por i también se va. Y me queda que, si despejamos esto con mucho cuidado, d menos x es igual a 3x. ¿Vale? Por lo tanto, d es igual a 3x más x, 4x. Por lo tanto, la distancia x es d cuartos. ¿En qué punto entonces se anula? Si tenemos nuestros hilos así, y 1 y 2, el punto está situado a una distancia de cuartos del primer conductor y obviamente a 3 cuartos del segundo conductor, del más intenso de todos. Pero esto no acaba aquí, todavía tenemos un apartado más. Repetir los apartados A y B si la intensidad en el segundo conductor I2 circula en sentido contrario. Bueno, pues limpio el papel y lo vemos. Bueno, pues lo mismo si ahora las corrientes circulan en sentidos contrarios. Entonces, si las corrientes circulan en sentidos contrarios en los hilos 1 y 2, cambian las direcciones de los campos que están creando. El hilo 1 sigue teniendo un campo que es saliente del papel por la izquierda y entrante por la derecha, pero el hilo 2 cambia. Ahora el hilo 2 lo que tenemos es que entra en el papel por la izquierda, sale del papel por la derecha. Luego el primer apartado, ¿cuál será el campo en el punto central? Tenemos que el campo B1 es entrante y el campo B2 también va a ser entrante. Por lo tanto, el campo B total en el medio será ahora la suma de los dos, B1 más B2. Es decir, mu partido de 2pi por I1 partido por D medios más mu partido de 2pi por I2, que es 3 veces I1 partido por D medios. Esto es igual a mu partido de 2pi por 4i1 partido D medios. Y esto nos da mu partido de 2pi por 8i1 partido por D. Bien, no pasa nada si sustituís mu, por supuesto, y os da otro valor. No pasa absolutamente nada. Bien, puntos en los que el campo se pueda anular. Pues en este caso, fijaros que tenemos dos regiones. La primera región, la 1, y la región 2. ¿Qué nos ocurre? Que la región 2 va a ser imposible que se anule. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca del conductor más importante, el conductor más fuerte. Entonces, este campo que genera el 2 siempre va a ser más intenso que el 1. Luego el 1 nunca lo podrá contrarrestar. Nos pasaba lo mismo en campo eléctrico. La única zona posible va a ser esa región de ahí. Entonces elegimos un punto de ahí, por ejemplo este, situado a una distancia x del primer conductor. Eso significa que está situado a una distancia d más x del segundo hilo conductor. En ese punto el campo se anula, es decir, el campo 1 es saliente del papel y el campo 2 es entrante en el papel. Por lo tanto, como hemos visto en el apartado anterior, el módulo se deben anular. B1 es igual a B2. Mu partido de 2pi por la intensidad 1 entre la distancia que llega al hilo 1, que es x, tiene que ser igual a mu partido de 2pi por la intensidad del 2, que es 3 veces, y 1, aquí hay un error, entre d más x. Bien, pues despejamos todo esto. Hay muchas cosas que se simplifican. Esto se va con esto, esto con esto, esto con esto. Y al final me quedaría que 1 partido por x es igual a 3 partido d más x. Esto despejado es d más x igual a 3x. D es igual a 2x, con lo cual x es igual a
D medios. ¿Dónde estaría entonces ese punto? Si tenemos nuestro primer hilo conductor y nuestro segundo hilo conductor, ese punto estaría situado aquí, a una distancia D medios del primer conductor y a una distancia D más D medios, es decir, 3 medios de D del segundo conductor. Siguiente, dice, tenemos dos hilos conductores rectos paralelos y de longitud infinita en el vacío, separados 2 metros. Dos hilos conductores rectos paralelos, longitud infinita, separados 2 metros. Por los conductores circula corriente en el mismo sentido. Y la fuerza medida a lo largo del cable la tenemos ahí, ¿vale? Separados 2 metros. Dice, si por el conductor 1 pasa una corriente de 3 amperios, calcular la corriente que va a pasar por el conductor 2, I2. ¿Vale? La fuerza que miden a lo largo del cable nos dicen ahí que es de 12 por 10 a la menos 7 newton por metro. Fuerza 12 por 10 a la menos 7 newton por metro. Bueno, vamos a pensar cómo es esta fuerza que se crea. Entonces, el hilo de corriente 1, por el mero hecho de que por él circula una corriente, genera un campo magnético. Si utilizamos la regla de la mano derecha, este campo magnético tiene esta dirección, ¿vale? Por lo tanto, en el punto donde está I2, el campo magnético que crea el hilo 1 es un campo magnético en esa dirección, entrante. ¿Vale? Si aplicamos la ley que nos dice que la fuerza que se establece entre la fuerza que sufre un conductor en presencia de un campo magnético, esa fuerza es I por L, producto vectorial B. Por lo tanto, utilizando la regla de la mano derecha, tenemos que L, esta dirección, positiva hacia allá, B, entrante, por lo tanto, la fuerza que sufre el conductor 2 es una fuerza en la dirección contraria. Fuerza que 1 ejerce sobre 2. ¿Vale? Bien, por otro lado, también hemos visto que la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos por unidad de longitud es fuerza partido longitud, mu partido de 2pi, por la intensidad de uno por la intensidad del otro entre la distancia que los separa. Bien, pues en nuestro caso, esa fuerza son 12 por 10 a la menos 7 newton por metro, que es igual a mu 4pi 10 a la menos 7 entre 2pi por la intensidad que circula por el primer conductor, que son 3 amperios, por la intensidad que circula por el otro, que no lo conozco, entre la distancia que los separa, que son 2 metros. Bueno, pues en este caso, si despejamos de aquí I2, la intensidad que circula por el segundo conductor, es 4 amperios. Listo. Calcula el campo magnético en un punto P situado entre los cables a D cuartos del conductor 1. Pues un punto a D cuartos del conductor 1 pues estaría por aquí. ¿Vale? Y esa distancia son D cuartos. Es decir, el otro conductor está a una distancia de 3 cuartos de D. En ese punto, ¿qué campo genera cada uno? El conductor 1, un campo entrante en esa dirección. El conductor 2, un campo saliente en esa dirección. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver cuál es el campo. B total será B1 menos B2. Fijaros que en esta suma yo considero que el campo B total va en esa dirección. ¿Que luego me da negativo? Bueno, pues es que irá en la contraria. No pasa nada por equivocarnos ahora. Entonces, el campo B total será mu partido de 2pi por el campo que crea el 1, que serán 3 amperios, entre la distancia que hay al 1, que es D cuartos, menos mu partido de 2pi por la intensidad del 2, que la hemos calculado ahí, son 4 amperios, entre 3 cuartos de D. ¿Vale? Bueno, pues podemos sacar aquí factores comunes y esto nos da mu partido de 2pi por 3 partido de D cuartos, que al final va a ser 12 partido por D, ¿vale? Menos 4 partido por 3 cuartos de D. Bueno, voy a hacer paso a paso para los que os cuesta más. Esto sería 12 partido por D, ¿vale? Incluso a D también la podemos sacar ahí fuera, pero incluso también, no me había dado cuenta, que D vale 2,
pues ya lo tenemos ahí, menos 16 partido por 3 por 2. Esto es igual a mu partido de 2pi por 6 menos 16 entre 6, que esos son 8 medios. ¿Vale? Bueno, pues el campo B total es igual a 6,6 por 10 a la menos 7 teslas. Y fijaros, como la suma estaba bien hecha, nos ha dado en positivo, la dirección del campo es la que nosotros habíamos supuesto ahí. Mucho ojo con ir rápido, que hay que indicarlo. ¿Vale? C. Representar gráficamente las fuerzas por unidad de longitud en los hilos y el campo en el punto P. Bueno, pues ahora hay que hacerlo bien. Entonces tenemos nuestro primer hilo de corriente, nuestro segundo hilo de corriente y uno que son 3 amperios y 2 que son 4 amperios. Entonces, en un punto situado, bueno, hacemos ahí el eje, hemos visto que el campo B1, donde está el hilo conductor 2 es ese, la fuerza que sufre el hilo conductor 2 debido a que hay un campo magnético 1, la fuerza que ejerce 1 sobre 2 tendría esta dirección. El campo magnético que 2 genera en el punto donde está, o en la zona en la que está el hilo 1, iría en esta dirección, este sería P2, la fuerza está aplicada en el otro sentido, F2,1, ¿vale? Perfecto. Bien, para un punto situado a D cuartos, ese de ahí, tendríamos que el campo magnético que genera 1 iría en esta dirección, B1, el campo magnético que genera 2 en la dirección contraria, B2, y el campo total nos da en la dirección de B1. Vamos con el siguiente. Dos hilos conductores largos y rectos se colocan paralelos y separados a una distancia de 8 centímetros. Por los hilos circula una corriente de 10 amperios y 20 amperios respectivamente en el mismo sentido. Pues se pide calcular la unidad de longitud, la fuerza, por unidad de longitud que se ejerce en los dos conductores. Vamos allá. Por los hilos, una corriente de 10 amperios, este va a ser el hilo 1, y 20 amperios, mismo sentido. Y 2, 20 amperios. ¿Vale? Bueno, entonces el hilo 1 genera en la posición donde está el 2 un campo magnético en esta dirección. ¿Vale? Un campo magnético que se mueve en esta dirección. El hilo 2 genera en la posición donde está el 1 un campo magnético en esta dirección. Eso significa que el campo B2 es un campo saliente. Aplicando, y todo esto hay que explicarlo, la fuerza que sufre un hilo en presencia de un campo magnético es IL producto vectorial B. Tenemos que, ¿qué fuerza sufre el hilo 2? Pues el vector L está dirigido hacia arriba. El vector B en esa dirección, por lo tanto, sufre una fuerza hacia la izquierda, la fuerza que 1 ejerce sobre 2. De la misma manera, la fuerza que 2 ejerce sobre 1 tiene dirección hacia la derecha. Vamos a calcular el valor de esta fuerza. El valor de esta fuerza por unidad de longitud ya hemos visto que es mu partido de 2pi por la intensidad que circula por uno, por la intensidad que circula por el otro, partido por la distancia que hay entre ellos. En este caso es 8 centímetros, que son 0,08 metros. ¿De acuerdo? Bien, pues hacemos este cálculo. Nos da que son 5 por 10 a la menos 4, como es fuerza en newton, pero como es fuerza por unidad de longitud, será newton por cada metro. ¿Vale? Bien, B. El campo magnético en un punto P equidistante a ambos hilos conteniendo el plano de los conductores. Entonces, el campo magnético ahí, voy a borrar cosillas para que no nos liemos, en un punto medio, será, en este punto medio, ¿qué campo genera 1? Un campo en esta dirección. ¿Qué campo genera 2? Un campo en la dirección contraria. Bien, ¿cuál de ellos es más potente? ¿Cuál de ellos va a ganar? Pues como están a la misma distancia, en eso hay equilibrio, pero la intensidad 2 es el doble que la 1. Por lo tanto, el campo magnético total estará dirigido en el sentido de el campo magnético 2. Vamos a ver que ese B total es B2 menos B1, y será mu partido de 2pi por
la intensidad que circula por el 2, que son 20 amperios, dividido entre la distancia, que es d medios, menos mu partido de 2pi, por la intensidad que circula por el 1, 10 amperios, entre la distancia, que es d medios. Si hacemos esto, nos da 5 por 10 a la menos 5 teslas. ¿En qué dirección? En la amarilla que he dibujado yo aquí.